buenos días, bienvenidos nuevamente a otro programa de Mi Columna y Yo. Hoy continuaremos hablando, por supuesto, temas referentes a los problemas, a las patologías de columna. Y para ello, hoy tenemos la presencia de la doctora Tatiana Maida, reconocida reumatóloga de nuestro medio, con la cual abordaremos básicamente el enfoque de problemas de columna asociado a alteraciones o enfermedades reumatológicas. Bienvenida, doctora. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Vamos a hablar sobre las diferentes enfermedades reumatológicas que comprometen la columna. Entonces, aquí a disposición de todo el personal del doctor para poder responder y hablar sobre columna. Muchas gracias, doctora. Entonces, la idea, antes de entrar puntualmente a las patologías, a los problemas puntuales reumatológicos que afectan la columna, es hablar un poco de generalidades para que la gente vaya introduciéndose en estas patologías que suelen ser bastante frecuentes. Cabalmente me gustaría arrancar por eso. ¿Qué tan frecuente es en las consultas, doctoras, las patologías reumatológicas? Por ejemplo, un porcentaje que se da en la población cruceña de estas enfermedades. Sí, bueno, es un excelente inicio para esta charla que estamos teniendo, porque los dolores de columna, de cualquiera de los segmentos de la columna, son extremadamente frecuentes, como enfermedades primarias o como compromiso secundario de alguna otra enfermedad. De tal manera que puedo decir que un 70% de personas que van a la consulta refieren dolor en algún segmento de la columna. Un 30% encontramos como enfermedad o un problema primario de la columna. Un 40% como dolores referidos o como dolores secundarios a otras enfermedades, pero que le está afectando la columna. Entonces, como estadísticamente, como prevalencia de motivo de consulta, diariamente recibimos una gran cantidad de pacientes con dolor en cualquiera de los segmentos de columna. De los 3 segmentos de la columna, cervical, dorsal y lumbar, un 40%, como les decía, como dolor secundario, afecta la columna dorsal. Y prácticamente la afección de columna dorsal es un dato interesante, importante, relevante dentro de la consulta, porque ya nos está indicando que el dolor probablemente no sea de una enfermedad primaria de la columna en frecuencia. Estoy muy de acuerdo con la doctora, porque la verdad que los problemas a nivel de la columna dorsal, que comparativamente con la cervical y la lumbar, hay menos problemas degenerativos. ¿Por qué? Porque es un segmento de la columna que tiene poco movimiento, es bastante estático, ya que está unido al tórax. Entonces, problemas de desgaste, hernia de disco, no suelen ser tan frecuentes en la columna dorsal. Entonces, aporta un interesante dato a la doctora de que si estamos con un dolor persistente, muy intenso, que no mejora, entonces no solamente buscar un problema propio de la columna, sino que buscar un problema secundario, y dentro de eso podrían ser los problemas o enfermedades reumatológicas. También por ahí, como acotando lo que dice la doctora, es importante tener en cuenta estas enfermedades porque afectan, como dijo ella en la consulta, en un gran porcentaje a la columna. Entonces, no hay que descartarlo de una manera inicial, los problemas reumatológicos asociados a la columna. Luego veremos en los siguientes bloques cómo diagnosticarlo, pero es algo realmente a tener muy en cuenta, ¿no, doctora? Sí, en realidad, por su frecuencia, es muy importante tener una metodología diagnóstica para poder enfocar, no pedir análisis que no corresponden o que sean muy caros para el paciente, cuando simplemente por clínica o con una radiografía simple se puede tener un apoyo diagnóstico. Entonces es muy importante tener una metodología diagnóstica para poder diferenciar con el interrogatorio, con el examen físico, a qué corresponde ese dolor que está refiriendo el paciente específicamente a nivel de un segmento de la columna. Concuerdo con la doctora, entonces más adelante hablaremos bien específicamente de las pruebas a seguir, diagnósticas, para efectivamente confirmar las enfermedades reumatológicas. Me gustaría un poco hablar de cuál es la base por ahí
de los dolores reumatológicos. Se sabe a grandes rasgos que son problemas inflamatorios de las articulaciones. Me gustaría por ahí la doctora que nos le explique de manera sencilla a la población cómo es que se producen los dolores inflamatorios por las enfermedades reumatológicas. Bien, entonces, desde el punto de vista reumatológico, les decía que es importante tener una metodología, un protocolo para evaluar un paciente con dolor en columna. Cuando viene un paciente con dolor en la columna, nosotros la primera pregunta que nos hacemos es, ¿dónde le duele al paciente? Estadísticamente y por prevalencia sabemos que los dolores cervicales, la mayoría serán de sospecha inflamatoria. Los dolores lumbares también habrá que hacer un interrogatorio más preciso sobre las características, y la parte dorsal nos lleva a pensar en otro tipo de enfermedades. El dolor es inflamatorio cuando el dolor aumenta o se presenta cuando la persona está en reposo, cuando está descansando. Es un dolor muy característico que hace que el paciente se levante. ¿Por qué? Porque no tolera mucho tiempo estar o sentado o acostado. El dolor inflamatorio también es principalmente de presentación nocturna, se presenta más en la noche y se alivia cuando el paciente de madrugada o de mañanita se levanta, se sienta de la cama con dolor y rigidez, empieza a caminar y el dolor se alivia. A diferencia del dolor mecánico que llamamos, el dolor mecánico es un dolor que más bien se presenta cuando el paciente está haciendo alguna actividad, o caminando, o haciendo alguna actividad laboral, como por ejemplo lavar ropa, barrer, etcétera. Se presenta en esas circunstancias y el paciente busca más bien reposar, o sentarse o acostarse para encontrar alivio. Esa es una diferenciación muy puntual en cuanto a los dolores que uno tiene referidos a la columna. Los dolores inflamatorios son de reposo, los dolores mecánicos son de actividad. Cuando hablamos de dolores inflamatorios, son dolores que encasillamos dentro de los dolores de las enfermedades de las artritis, y los dolores mecánicos son fundamentalmente aquellos que están provocados por procesos degenerativos como la osteoartrosis o la espondiloartrosis, que es bastante frecuente. Importante lo que ha dicho, doctora, dos grandes diferenciaciones tanto en conceptos como en tipo de dolor. Entonces, para acotar, me gustaría decir que efectivamente no hay que confundir los dolores. Los dolores los más frecuentes de la columna, que son los dolores mecánicos. ¿Por qué mecánicos? Porque aparecen a ciertos movimientos, a ciertas actividades de carga, ciertas posturas que efectivamente cargan la columna y están asociados a problemas degenerativos o desgaste. Entonces esos dolores aparecen en esas situaciones. Mientras, como dice la doctora, los dolores inflamatorios aparecen básicamente en reposo, que es la gran diferencia, ¿no? Y otra gran diferencia que me gustaría por ahí repetirle a la población, porque lo vemos todos los días en la consulta: doctor, yo tengo artritis, tengo artrosis. O sea, la gente confunde esos términos y piensa que es la misma patología, y por supuesto hay una gran diferenciación. Uno de ellos es degenerativo, desgaste, y el otro es inflamatorio. Entonces, son dos términos que no deberíamos confundir: artrosis y artritis, ¿no, doctora? Exactamente, esa diferenciación también es muy frecuente en la consulta diaria. Siempre el paciente nos pregunta qué es artrosis, qué es artritis, y es muy importante diferenciarlo. Entonces, cuando hablamos de artrosis, hablamos de una enfermedad que afecta el cartílago, que ha sufrido un proceso degenerativo, es decir, ha sufrido un proceso de desgaste por el cual ha perdido nutrientes, agua, que fundamentalmente compone el cartílago, gran cantidad de agua, ha perdido colágeno, ha perdido elasticidad, y están involucrados mecanismos como por ejemplo el sobreesfuerzo, mecanismos como el sobrepeso y la obesidad, y enfermedades que contribuyen a esta situación como el sedentarismo, la diabetes mellitus y las alteraciones
en las grasas en la sangre como el colesterol y los triglicéridos. Se considera ahora un grupo de osteoartrosis que es prevalente, que es la osteoartrosis de tipo metabólica, que está relacionado a estos factores. Existen también otros factores como son los genéticos, que esos no los podemos cambiar y que tienen que ver con una degeneración, una artrosis precoz que se presenta en las personas, esto sobre todo en varones. Y la artritis como diferenciación es una enfermedad que básicamente es inflamatoria. De inicio es inflamatoria. El mecanismo por el cual se producen las artritis es muy diferente. Es un mecanismo que compromete nuestro sistema inmunológico, el cual deja de reconocer nuestro propio organismo, en este caso estructuras propias de las articulaciones y particularmente, hablando de columna, del disco, del cartílago, de las estructuras que rodean, que fijan la columna y que se ven afectadas por la presencia de lo que se llaman mediadores de la inflamación, que inician un ataque que desencadena hinchazón, que desencadena gran congestión y que desencadena estimulación de receptores dolorosos a ese nivel, que van a dar un dolor permanente, constante, que se va a presentar sobre todo en reposo. Este proceso inflamatorio, como es un ataque permanente, persistente, constante de nuestro sistema inmunológico, va a provocar en la evolución de la enfermedad destrucción, agresión, destrucción y por lo tanto limitación progresiva de los movimientos de aquel segmento de la columna que esté afectado. La verdad que es muy importante lo que acaba de aclarar la doctora, el sustrato de cómo llega a producirse tanto los problemas degenerativos como los problemas inflamatorios. Por ahí, para hacer un resumen a la gente, que los problemas degenerativos que están relacionados a la artrosis tienen que ver con factores mecánicos, es decir, malas posturas, mala ergonomía, aumento de peso, que repercuten claramente para que la columna sufra sobrecarga y al final de cuentas desgaste. También habló que tiene que ver con factores metabólicos, tiene que ver entonces con factores inclusive genéticos que favorecen estos procesos degenerativos, ¿no? Y por supuesto está los problemas inflamatorios como la artritis, que tienen una base específicamente inmunológica para generar estos problemas. Entonces, ya habiendo un poco aclarado esta gran diferencia entre estos dos términos que son muy frecuentes en la consulta, en el siguiente bloque ahondaremos un poco más sobre las patologías propias reumatológicas que afectan esta región a las regiones de la columna. Continuamos nuestro programa de columna. Estuvimos conversando con la doctora Tatiana Madia, especialista en reumatología, sobre los dolores referidos a la columna provocados por alteraciones reumatológicas. Por supuesto, tuvimos primeramente abordando cómo se producen los dolores inflamatorios provocados por el reumatismo, que tiene una base inflamatoria, sobre todo inmunológica. Diferenciamos que ese es el término referido a lo que es artritis, es bien relacionado a estas patologías. Mientras que la artrosis, que es un término bastante confundido por la población, tiene que ver con problemas degenerativos o desgastes, y eso tiene base por sobrecarga, procesos degenerativos, metabólicos, genéticos. Entonces vimos cómo se diferencian estos dos términos y estas dos patologías que son de cierta manera diferentes. Ya en este bloque me gustaría que ahondemos un poco más sobre enfermedades puntuales reumatológicas, pues son varias y son múltiples, y gran parte de ellas afectan, por supuesto, a la columna. Y me gustaría comenzar por el principal exponente que tenemos, que es la artritis reumatoidea. Me gustaría que la doctora nos hable primeramente de manera general cómo afecta la artritis reumatoidea, por cuáles articulaciones comienza primero y luego cómo comienza, por supuesto, a afectar a la columna, ¿no? Exactamente.
Gracias, Diego. Hablar de artritis reumatoide para mí, la verdad, es como nadar un pez en el agua. La verdad, es un tema que me encanta. Es una patología muy frecuente dentro de las enfermedades reumatológicas inflamatorias. Es la artritis más frecuente. Por lo tanto, es algo que todos los días vemos y tenemos pues la experiencia suficiente como para poder comentar las partes más relevantes de la enfermedad, puntualmente para llamar la atención de la población en general, que tenga en cuenta los síntomas que son sospechosos de una artritis reumatoidea. Entonces, acotando y comentando a lo que Diego me preguntaba sobre la artritis reumatoidea, es una enfermedad autoinmune. Significa que, como decíamos, hay un desarreglo, hay un desorden de nuestro sistema inmunológico que empieza a desconocer componentes de nuestras articulaciones. No los reconoce, eso significa que nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas, pierden la tolerancia, se desorientan y empiezan a atacar como si fuera algo extraño. Ese es el rol que tienen nuestras defensas, atacar lo que es extraño. Y en la artritis cumplen el rol para lo que están diseñadas en nuestro cuerpo, atacar lo que es extraño. No reconocen nuestros cartílagos, nuestras articulaciones y comienzan a atacarlas. ¿Cómo las atacan? Inflamándolas. La artritis reumatoidea se caracteriza entonces por ser una enfermedad inflamatoria que característicamente afecta principalmente articulaciones pequeñas. Comienza de esa manera afectando articulaciones pequeñas. ¿Cuáles son las de las manos? Y cuáles específicamente las que llamamos interfalangianas proximales. Estas articulaciones que empiezan a doler, a hincharse. El paciente empieza a tener rigidez, no pierde fuerza, tumba las cosas. Como dicen las amas de casa, no me queda ni un vaso, ni una taza, ni un plato porque no puedo sostenerlo, se me escapan de las manos. No puede hacer prensión. Aparte de esas articulaciones tienen la característica de ser simétricas, es decir, si me afectan esta mano, también me afectan la mano del lado opuesto. Otras dos articulaciones que son características en la artritis reumatoidea son esta articulación y esta articulación, como siempre guardando la simetría. Luego viene el compromiso de las muñecas, los carpos que llamamos en medicina, ¿no? Se inflaman, las muñecas se inflaman, siempre guardando la simetría. Cuando un paciente viene con estos síntomas que comprometen las manos, nosotros prácticamente tenemos el diagnóstico muy probable de una artritis reumatoidea. Sobre eso se afectan también de forma simétrica articulaciones espejo en los pies, es decir, los dedos pequeños, el tarso, los tobillos. Y otras articulaciones que se comprometen con un poco de menor frecuencia son los hombros, los codos, las rodillas, siempre de forma simétrica. Es la forma característica de presentarse. No es que exclusivamente tenga que ser simétrica, hay artritis atípicas o no frecuentes que afectan y comienzan con una sola articulación y luego se generalizan. Pero esa es la forma de presentación de una artritis reumatoidea, y cuando estos síntomas duran más de 4 o 6 semanas de forma persistente y se van agravando, el diagnóstico de una artritis reumatoidea es de muy alta probabilidad. De ahí que bajo este compromiso también el paciente o la paciente va a referir compromiso de la columna, pero no es un compromiso frecuente. Sin embargo, cuando en este contexto él o la paciente refiere que también tiene dolor en el cuello, y como hemos dicho, es un dolor inflamatorio, es un dolor de reposo constante, intenso, también es un elemento de alta sospecha de compromiso cervical por una artritis reumatoidea. Entonces, en ese contexto, nosotros pues vamos a solicitar las pruebas que corresponde para poder confirmar un diagnóstico y hacer un tratamiento precoz, que es lo fundamental. La verdad que muy exhaustiva y muy detallada la explicación que nos acaba de brindar la doctora. Entonces, que es muy frecuente y lo vemos en consultorio, paciente que se queja de dolores en las manos, que no mejora y que por supuesto se queja en ambas, luego en las muñecas, luego las articulaciones propias ahí del carpo.
Entonces eso es algo muy subjetivo como para ya pensar en unas enfermedades reumatológicas. Nosotros le derivamos los pacientes cuando vemos que efectivamente el dolor no es solamente a nivel de las manos, las muñecas, sino comienzan a extenderse en diferentes articulaciones, rodillas, hombros, los pies, los tobillos. Entonces, dolores generalizados en múltiples articulaciones debería alertarnos y no pensar en un problema focal, porque los problemas de la columna suelen ser generalmente en determinada región, pero cuando son dolores generalizados de muchas articulaciones, lo que llamamos poliarticular, entonces claramente tenemos que sospechar en problemas reumatológicos. Esto es bastante sugestivo, como dice la doctora. Por supuesto, también se sabe que hay algunas manifestaciones fuera de las articulaciones. ¿Afectan algunos otros órganos, algunas otras estructuras la artritis reumatoidea, doctora? Sí, en realidad es importante acotar en este segmento que decíamos que la artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune que afecta a nuestro sistema inmunológico. Es ahí donde se inicia y por lo tanto nosotros sabemos que pues nuestras defensas circulan en la sangre y están por todo lado. Entonces va a haber compromiso no solamente articular, sino que con el tiempo se comprometen otras estructuras y otros órganos. En frecuencia van a aparecer manifestaciones que llamamos fuera de las articulaciones o extraarticulares, que se van a presentar principalmente a nivel de los ojos. Manifiesta el paciente sensación de que tuvo tierra o de que tiene lagañas, sensación de ojo seco. Quiere decir que hay una afección de las glándulas lacrimales que producen lágrimas y que van dejando de producir lágrimas, que son las que normalmente mantienen húmedo el ojo, y empiezan a aparecer molestias relacionadas a ojo seco, sensación de cuerpo extraño, ojo rojo, frecuentes infecciones que son claramente manifestación extraarticular de la artritis reumatoidea. Al mismo tiempo también se afectan las glándulas que producen saliva. Ambas glándulas que producen saliva, entonces el paciente ¿qué empieza a sentir? Boca seca, empieza a sentir la lengua pastosa, poca saliva, no puede comer alimentos sólidos sin tener que tomar agua, no puede comer pan, por ejemplo. ¿Por qué? Porque le falta saliva para hacer el bolo alimenticio que pueda ser deglutido, introducido hasta el estómago. ¿Por qué? Porque no tiene saliva. Estas son las dos manifestaciones extraarticulares más frecuentes. También la artritis va a afectar con menor frecuencia otros órganos, como por ejemplo los pulmones. Es frecuente que un paciente con una artritis evolucionada, 5 años, 10 años de enfermedad, empiece a presentar sensación de cansancio y tos. Cuando hacemos una investigación, primero una radiografía de tórax que complementamos con una tomografía de tórax de alta resolución, empezamos a ver una fibrosis, manifestaciones de inflamación pulmonar que nosotros llamamos neumonitis por artritis reumatoidea, y esa ya es una complicación grave de la artritis reumatoidea. También podemos tener complicaciones mucho más frecuentes, como son las complicaciones cardiovasculares. ¿De qué se nos muere o de qué se complica el paciente al final de una enfermedad prolongada como la artritis reumatoidea? De infarto agudo de miocardio. Es la complicación más severa, es la complicación más frecuente en una artritis prolongada. ¿Y esto por qué se produce? Porque al mismo tiempo que inflama las articulaciones, hay un estado inflamatorio que eleva ciertas sustancias que llamamos mediadores inflamatorios, principalmente la PCR, que va a ser un factor que va a afectar la circulación del corazón, del propio corazón, y va a tender a producir primero angina, que llamamos el dolor de pecho, y finalmente acaba produciendo infarto agudo de miocardio, y esto asociado a hipertensión arterial, de forma primaria relacionada a la enfermedad o de forma secundaria relacionada al tratamiento prolongado con antiinflamatorios, con corticosteroides o también algunos medicamentos inmunosupresores. De tal manera que siempre estamos pendientes de la parte pulmonar, de la parte cardiológica,
de los ojos, de la boca y de otros órganos que pueden ser afectados en la artritis reumatoide como manifestaciones extraarticulares. La verdad que muy exhaustiva la explicación de la doctora. Por ahí importante recalcar de todo esto que no solamente la artritis reumatoidea puede afectar las articulaciones en general, entonces también pueden afectar otros órganos como los pulmones, como el corazón. Entonces esto habla de que necesitamos tener un diagnóstico precoz de esta enfermedad para darle un tratamiento respectivo en su momento, porque claramente las complicaciones, como explicaba la doctora, suelen ser bastante severas cuando afectan a otros órganos. Entonces para ello es muy importante básicamente seguir ciertos protocolos para poder identificarlos, ¿no? Entonces, en resumen, la artritis reumatoidea es una enfermedad bastante amplia que afecta tanto órganos propios como el tórax, como el abdomen, y los pulmones y el corazón, pero también las articulaciones. Luego en el siguiente bloque ahondaremos un poco más sobre cómo afecta esta patología bastante frecuente y su afección fundamentalmente a la columna. Continuamos con el tercer bloque de nuestro programa, por supuesto con la presencia de la doctora Tatiana Maida, reumatóloga. Estuvimos anteriormente un poco hablando de el principal exponente de lo que es las enfermedades reumatológicas, que es la artritis reumatoidea. Explicamos que básicamente afecta en primera instancia lo que son las articulaciones de las manos. El paciente siente mucho dolor en los dedos de las manos, que al hacer actividades, al hacer aprehensión, entonces siente bastante dolorido, que luego se traslada a las muñecas y es muy frecuente que afecte a articulaciones simétricas, es decir, manos, muñeca, hombros, rodillas, pies. Entonces eso es bastante sugestivo de que estamos ante la presencia de una enfermedad reumatológica, acudir al especialista, por supuesto, como veremos luego, con determinadas pruebas para efectivamente confirmar esta enfermedad. Ya respectivamente a la columna, no es el lugar de afección más frecuente respecto a la artritis reumatoidea, pero sabemos que lo hace. Puntualmente me gustaría aclarar si el paciente tiene estos síntomas de dolores en muchas articulaciones que son sugestivos a artritis reumatoidea y se queja de mucho dolor cervical, eso es motivo de que estudiemos con el especialista. ¿Por qué? Porque hay algunas alteraciones en la columna, sobre todo cervical, que pueden llegar a ser bastante severas, sobre todo las relacionadas a artritis reumatoidea. Cuando el paciente se queja de mucho dolor al movimiento de la cabeza, al movimiento de rotación, movimiento hacia arriba, hacia abajo, porque sabemos que gran parte del movimiento de la columna se genera en las primeras articulaciones, sobre todo en la primera, en la segunda cervical. Cabalmente existe mucha predilección de esta enfermedad, la artritis reumatoidea, sobre la parte alta de la columna cervical. Afecta al atlas y el axis, que es una articulación donde se genera un movimiento de este tipo, con una apófisis que se llama la odontoide y una carilla de C2 que se llama el atlas. Entonces se genera este movimiento que permite la movilidad de la cabeza. Entonces a este nivel se produce una afección generando un proceso inflamatorio que con mucho tiempo deforma esta parte. Y al deformarla genera una serie de consecuencias que muchas veces pueden ser bastante severas, que genera una inestabilidad de esa articulación. Luego básicamente se produce lo que se llama impresión basilar, donde esta apófisis se sube, comienza a comprimir estructuras neurológicas como la médula, generando problemas con dificultad para caminar, pérdida de fuerza en los miembros. Entonces estamos hablando de que puede ser una afección bastante severa, bastante complicada y que muchas veces el único tratamiento es el quirúrgico. Entonces me gustaría que nos cuente la doctora su experiencia con las afecciones de esta enfermedad, la artritis reumatoidea, sobre la columna. Bueno, gracias Diego. Sí, evidentemente la parte que afecta la artritis reumatoide en el adulto, en un porcentaje pequeño, diríamos así, es esa articulación que son las dos primeras vértebras del cuello, la parte alta del cuello. Y hay que diferenciar el compromiso inflamatorio, como decíamos, que es el dolor, que se presenta más que todo durante la noche, que no lo deja dormir al paciente y que mejora con antiinflamatorios
del dolor que proviene de una complicación de la artritis en esas articulaciones. El compromiso articular de esas dos vértebras en la columna cervical va a ser grave cuando el paciente venga y nos diga: doctora, me duele el cuello, pero me duele como que si tuviera una corriente eléctrica en el brazo. O de pronto el paciente viene y dice: ¿sabe qué? No puedo mover el brazo, se me adormece la mano y tengo pérdida de fuerza. O también he tenido vértigo, es decir, he sentido desequilibrio, me he sentido como mareada, no puedo tragar bien los alimentos y siento que me zumba el oído. Esos son unos signos de alerta y que nos preocupan porque ese paciente está con una complicación de la artritis reumatoidea, muy probablemente como secuela a nivel de las dos primeras articulaciones de la columna cervical. Ese paciente no lo podemos retener nosotros. Ese paciente tenemos que derivarlo al especialista que corresponde, porque debe ser evaluado de manera urgente por un neurocirujano, un traumatólogo especialista en columna cervical o en columna, que pueda ayudarnos a solucionar la complicación, la secuela a nivel del segmento cervical que puede provocar la artritis reumatoidea y que es una complicación grave a nivel de la columna en este segmento. Entonces, como por ahí para acotar lo que dice la doctora, si estamos con dolores de muchas articulaciones, más dolor cervical, claramente hay que acudir y hacer un diagnóstico en conjunto, tanto con el reumatólogo como con el especialista en columna, porque muchas veces estas alteraciones suelen ser ya bastante complicadas y solamente nos queda el tratamiento quirúrgico si es que no identificamos esta patología de una manera precoz. Ya por ahí, habiendo ahondado un poco lo que son la artritis reumatoideas y su afección a la columna, también sabemos que la parte lumbar a veces suele ser afectada. Vemos algunas ciertas características inflamatorias en las vértebras que genera sobre todo mucho dolor mecánico, que es un dolor que aparece al movimiento, al levantarse, al girar, al hacer impacto. Y entonces, como veremos luego en los estudios, suelen tener imágenes bien características a nivel de los cuerpos vertebrales, en las esquinas. Entonces sí puede llegar a producir dolores en otras regiones de la columna, ¿no, doctora? Sí, exactamente. Entonces, el compromiso en la artritis reumatoidea a nivel de la columna es principalmente cervical. Muy excepcionalmente compromete otras articulaciones. De hecho, cuando comprometen otras articulaciones pensamos que es algo asociado o es algo ajeno a la propia artritis reumatoidea. En la artritis reumatoide juvenil, que es una artritis que se presenta en niños a partir del primer año de vida, se puede presentar con una edad más frecuente entre los 5 y los 12 hasta los 15 años. Sin embargo, a diferencia de la artritis reumatoide del adulto, el compromiso de la columna cervical es más frecuente. Es algo relevante. Es algo relevante porque compromete con mucha frecuencia el segmento cervical y además compromete estas articulaciones que se llaman articulaciones temporomandibulares. De tal manera que la artritis reumatoidea o artritis juvenil en el niño, cuando evoluciona, da lugar a que el niño tenga una actitud con el cuello hacia adelante y una alteración en el desarrollo del maxilar inferior, dando lo que se llama una facies o un aspecto de la cara en pajarito, con una atrofia o disminución del desarrollo del maxilar inferior y el cuello que lleva la cabeza hacia adelante. Entonces, la misma artritis en los niños tiene un compromiso a nivel de columna cervical mucho más frecuente y nos da estas complicaciones. Obviamente, el diagnóstico temprano, sospechar de un dolor de cuello que presenta el niño relacionado a dolor en otras articulaciones, debe hacernos sospechar fuertemente de que ese niño ha iniciado con una artritis juvenil o una artritis que se llama indiferenciada juvenil. Eso en cuanto a
al conjunto de las artritis, tanto en adultos como en niños. Y en relación al compromiso lumbar, pues tenemos las artritis que se llaman artritis seronegativas, que ya no son artritis reumatoideas, se llaman artritis seronegativas porque cuando hacemos los análisis de sangre específicos no encontramos ninguna señal o ninguna laboratorio positivo, por eso se llaman seronegativas. Y están dentro de lo que se llaman las artritis seronegativas o característicamente espondiloartritis, es decir, artritis que afectan específicamente la columna. ¿Cuándo sospechamos de estas enfermedades? Sospechamos cuando se trata de un varón, es decir, tiene predilección por el sexo masculino, cuando vemos un varón, cuando ese varón es joven, cuando tiene, 15, 20, 25 años, y cuando el dolor referido a la espalda baja, a la columna lumbar, es un dolor inflamatorio. Recordemos que habíamos dicho que el dolor inflamatorio es un dolor de reposo. Entonces, este muchacho va a empezar a tener un dolor de columna, un dolor de espalda baja, o un dolor inclusive referido a la misma cadera, muy intenso en la noche, que hace que se levante y que no soporte estar en la cama y que poco a poco le va a limitando los movimientos, el agacharse, el rotar, el hacer movimientos propios que dependen de la columna y que le provoca mucho dolor. En esas condiciones tenemos un paciente que va a tener una alta sospecha de lo que se llama la espondiloartritis. Y la espondiloartritis tenemos que diferenciarla en aquella que afecta solamente la columna, es decir, la parte axial, y aquella que afecta además otras articulaciones, como son articulaciones principalmente de miembros inferiores, articulaciones de la cadera, articulaciones de la rodilla o articulaciones de los pies, que a diferencia de la artritis reumatoidea, esta es asimétrica, es decir, va a afectar una rodilla, un tobillo, una cadera, a diferencia de la artritis reumatoidea que habíamos dicho que casi siempre es simétrica. De hecho, es un parámetro de diferenciación, llamamos en medicina patognomónico, es decir, característico de esa enfermedad, que nos permite aproximarnos clínicamente al diagnóstico. Entonces, recapitulando, un varón joven con un dolor persistente en la columna de tipo inflamatorio, que además puede tener dolor en una rodilla, dolor en un tobillo, dolor en uno o dos dedos de los pies de forma asimétrica, ese paciente es muy sospechoso, altamente sospechoso de haber iniciado una artritis de la columna que se llama espondiloartritis, que puede afectar solamente la columna o también las articulaciones, y muchas veces encontramos en estos pacientes también afecciones de la piel, de lo cual podemos hablar enseguida, es el compromiso de la columna en una artritis seronegativa como es la artritis psoriásica. La verdad que muy interesante la explicación que nos da la doctora. Entonces, hay variantes, por supuesto, dentro de las enfermedades reumatológicas. A diferencia de la artritis reumatoidea, las espondiloartropatías afectan más que todo las regiones de la columna distal, como la columna lumbar. También es muy frecuente que afecte algunas articulaciones de los miembros inferiores, cadera, rodillas, como explicó algunos de los dedos del pie de manera simétrica. También es muy frecuente, y lo veo con la consulta, la afección de una articulación vecina a la lumbar, que es la sacroiliaca, que está básicamente uniendo el sacro, que es la parte final de la columna, con la pelvis. Entonces es un dolor que el paciente se queja bien en la parte baja, tildando hacia la región un poco entre los glúteos. Entonces algo que tenemos que considerar como diagnóstico y que muchas veces no sale en los laboratorios, pero con algunos estudios de imágenes y sobre todo con el diagnóstico clínico vamos a poder identificar. Ya en el bloque final continuaremos hablando un poco sobre estas afecciones y por supuesto el diagnóstico y tratamiento de este tipo de enfermedades reumatológicas. Llegamos
llegamos al bloque final de nuestro programa. Por ahí, para hacer una recapitulación, estuvimos hablando sobre los problemas reumatológicos que afectan a la columna con la doctora Tatiana Maida, reconocida reumatóloga. Entonces ahondamos por ahí diferencias entre lo que es la artrosis, lo que es la artritis. Artrosis, que son problemas de desgaste, problemas degenerativos. Artritis, específicamente problemas inflamatorios, que referido a estas enfermedades tiene una base inmunológica. Entonces también hablamos de los principales exponentes como enfermedades que son la artritis reumatoidea, que para que la población lo sepa tiene que alertarse si estamos ante la presencia de dolores en los dedos de las manos, que son en ambas manos, en ambas muñecas, entonces que a veces cuando se asocia a dolores en muchas articulaciones, más dolor cervical, entonces tenemos que acudir al especialista para tratar de descartar o confirmar esta enfermedad, porque cuando son complicaciones avanzadas suelen ser bastante severas, ¿no? Entonces, también comenzamos a hablar sobre las espondiloartritis seronegativas, es decir, que no dan valores positivos en los laboratorios propios para enfermedades reumatológicas, pero sí hay ciertas características clínicas, por ejemplo, que se presentan más en la columna lumbar, en las articulaciones sacroiliacas que están debajo de la columna, con dolores a nivel de los glúteos en ambos lados, por ahí afecta las rodillas, las caderas, entonces es algo por ahí muy importante. Esta enfermedad evoluciona a lo que es la espondilitis anquilosante, que es cuando ya lo inflamatorio se torna avanzado y las articulaciones comienzan a fusionarse, es decir, a hacerse fijas. Me ha tocado ver un par de pacientes, y seguramente también la doctora, y el paciente es un paciente rígido. El paciente llega con una postura encorvada y uno intenta movilizarlo y realmente tiene poco o nada de movilidad. Entonces hacemos estudios de imágenes y ya es bastante sugestivo y confirmatorio de este avance de la enfermedad que es la espondilitis anquilosante. Me gustaría que nos cuente su experiencia, cómo ve, cómo se manifiesta esta enfermedad en la consulta que usted maneja, doctora. Bueno, sí, la espondilitis anquilosante, si bien no es una artritis frecuente, pero es una artritis que vemos de forma característica cuando el paciente viene a la consulta y se trata básicamente de un varón joven que refiere dolor en la región lumbar o dolor también en las caderas, que nos está identificando inflamación de la articulación sacroiliaca, como comentaba el doctor Cuellar, o también dolor a nivel de la ingle, dolor inguinal, un dolor igual, con las mismas características, dolor inflamatorio. Quisiéramos nosotros recibir estos pacientes de forma temprana, sin embargo, como el dolor lumbar es tan frecuente, estos dolores lumbares va pasando el tiempo y el paciente se va automedicando o recibe medicación de cualquier persona, del farmacéutico, etcétera, y la enfermedad va progresando. ¿Cómo progresa? Al inflamar las articulaciones va creando un proceso reactivo en el hueso, en la vértebra, que va a provocar como si fuera una caña de bambú, una caña de bambú, y vuelve a las vértebras fijas, creciendo lateralmente lo que llamamos sindesmofitos, que cuando crece en el segmento anterior o posterior, pues se llama osteofitos, o lo que conocemos comúnmente, que la gente conoce como los famosos picos del oro. Esto en el paciente con espondilitis se llama sindesmofitos y hace que la columna se vuelva prácticamente como un tubo rígido que, como bien decía el doctor Cuellar, impide todos los movimientos hacia adelante, hacia los lados, hacia atrás, y el paciente prácticamente es un paciente rígido. Adquiere una posición característica que se llama posición del esquiador. Es una posición que no, con el cuello hacia adelante, inclinado, que no se puede mover y que está como con los brazos también rígidos, porque logra afectar el movimiento también de los brazos. Entonces, muchos pacientes llegan en ese estadio cuando ya no se puede revertir nada, cuando ya la columna está totalmente anquilosada, tomada, y que bueno, el paciente va a tener muchas complicaciones como consecuencia de esto. Existe un análisis de sangre que se llama el HLA-B27, que es positivo
en un porcentaje de hasta un 40% de los pacientes. Cuando sale positivo, obviamente nos certifica el diagnóstico. Es en sangre, se toma en sangre y es una identificación de un anticuerpo, porque hemos dicho que estas enfermedades son autoinmunes. Sin embargo, existe un porcentaje, un 60% más o menos, que no va a tener este análisis positivo y que sí va a tener la enfermedad. Entonces, hay que tomar con pinzas el hecho de que un análisis salga, en este caso específicamente el HLA-B27, que salga negativo, porque no significa ni descarta el diagnóstico, sino que encaja dentro del grupo de pacientes que simplemente no tienen esa serología positiva. La verdad que interesante lo que nos aporta la doctora. Por ahí, para complementar un poco lo que nos habló acerca de estos laboratorios que muchas veces son de rutina para los especialistas como los reumatólogos, para identificar estas enfermedades. ¿Qué otros laboratorios usted utiliza, doctora, en su práctica médica para confirmar las enfermedades reumatológicas? Bueno, cuando el paciente llega en etapa inicial, pues es importante pedir las pruebas de descarte, que son las pruebas en sangre, el HLA-B27 que les comentaba que puede ser positivo, y fundamentalmente las imágenes. En el paciente con espondilitis anquilosante, el estudio por imágenes va a ser muy importante. Pediremos una radiografía completa de toda la extensión de la columna, una radiografía simple en diferentes posiciones, una radiografía de pelvis, cuando el paciente tiene una enfermedad ya evolucionada. Pero cuando el paciente viene en etapas iniciales, no vamos a observar ningún cambio radiológico en una radiografía simple. Vamos a tener que pedir imágenes más específicas, como es una resonancia magnética del segmento que más sospechamos que nos va a dar información. Sabemos que la resonancia es un examen económicamente caro, poco accesible, entonces tenemos que identificar qué segmento queremos que nos tomen la resonancia magnética. Los segmentos que habitualmente pedimos son los segmentos lumbares, o también pedimos resonancia magnética de algún otro segmento que sea sospechoso. ¿Qué nos va a informar la resonancia magnética? Nos va a informar, nos va a dar datos de que hay un proceso inflamatorio en estructuras características que nos pueden identificar mediante la resonancia magnética. Entonces, aparte de los laboratorios, como mencionaba la doctora, fundamental los estudios de imágenes. Muchas veces arrancamos por una radiografía con ciertas imágenes características, como dijo la doctora, donde menciona la caña de bambú, es decir, que vemos todas las articulaciones de la columna fusionadas, unidas, que es bastante sugestivo de esta enfermedad. La resonancia, claro, lo pedimos solo en algunas instancias por hacer por ahí un poco menos accesible respecto a la parte económica, pero vemos ciertas características inflamatorias que se presentan en las vértebras muchas veces de manera inicial y que ya son sugestivos de estas enfermedades inflamatorias que afectan la columna. Ya hablando un poco más del tratamiento puntual, sabemos que estos tipos de enfermedades son de cierta manera controladas por una serie de medicamentos. Quisiera que me comente la doctora, en su experiencia, cuáles son los más utilizados, los que mejor actúan sobre estas enfermedades reumatológicas para mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Exacto. A ver, vamos a diferenciar primero entre los procesos degenerativos, las espondiloartrosis, las artrosis de columna, que van a necesitar primero medidas generales como son bajar de peso, controlar factores metabólicos que son importantes en estas enfermedades, y luego vamos a dar los antiartrósicos como están glucosamín-condroitín, los insaponificables, y también están indicados los antiinflamatorios. De un tiempo a esta parte se decía mucho que había que dar siempre paracetamol, y entonces habían dosis de 3 gramos por día de paracetamol. Ahora se sabe que el paracetamol debe ser reemplazado o ayudado por medicamentos antiinflamatorios. Entonces los antiinflamatorios están actualmente plenamente indicados en los dolores de columna de origen degenerativo. Cuando hablamos de las artritis, hablamos de un proceso que está originalmente mediado por
trastornos inmunológicos. Por lo tanto, el tratamiento va a tener 3 pilares. Va a tener principalmente el uso en la mayoría de los pacientes de corticoides en dosis apropiadas. Quien usa corticoides pues debe tener experiencia para tener un uso adecuado, evitar los efectos secundarios de estos medicamentos y utilizar por el menor tiempo posible la menor dosis posible. Sin embargo, en la mayoría de los pacientes son de indicación diaria. El segundo pilar del tratamiento son los antiinflamatorios comunes, que sí el paciente los va a necesitar y que depende de la experiencia de cada médico para elegir uno u otro antiinflamatorio. Y el principal pilar, que lo dejo al último, es el uso de medicamentos modificadores de la enfermedad, es decir, medicamentos que van a permitir detener la enfermedad o, lo que dicen los pacientes, dormir la enfermedad para que no haya una progresión, un daño acumulado a nivel de cualquier articulación que se vea afectada, ya sea articulación de manos, rodillas o articulación de columna. Y tenemos diferentes medicamentos, están los inmunosupresores o modificadores corrientes como el metotrexate, la leflunomida, la azatioprina, etc. Y están los que actualmente se utilizan con éxito y que evitan con grandes resultados positivos, que son los llamados terapias biológicas. Para artritis reumatoide hay un gran grupo de medicamentos biológicos, entre ellos el etanercept, el adalimumab, varios medicamentos. Y para la espondiloartritis, para las espondiloartropatías, están principalmente el adalimumab, está otros medicamentos de un nombre complejo, que son medicamentos específicos que se llaman terapias biológicas y que vienen a ser utilizados específicamente pues para estos pacientes con muy buenos resultados, porque son exclusivamente modificadores de la enfermedad y que logran controlar la enfermedad. Entonces, fundamental en este tipo de pacientes, como lo aclaró la doctora, el tratamiento farmacológico, no solamente para mejorar la calidad de vida, mejorar el dolor que siente el paciente debido a estos problemas, sino también un poco para inhibir o detener de cierta manera la progresión de esta enfermedad, que suele ser bastante característica, y por supuesto cuando progresa suelen haber alteraciones bastante severas. Nosotros, respecto a la parte de columna, solamente tratamos de manera por ahí quirúrgica cuando estamos ante la presencia, como mencionamos, de inestabilidades de algunas articulaciones, cuando hay fracturas, por ejemplo, ocasionadas por la espondilitis anquilosante. Entonces, es muy bajo el porcentaje en el cual utilizamos el tratamiento quirúrgico respectivo a la columna. Agradecerle, por supuesto, la presencia de la doctora, fue muy enriquecedora, muy detallada la explicación que nos dio sobre los problemas reumatológicos, y por supuesto esperamos tenerla en alguna otra oportunidad. Muchas gracias, doctora. Bueno, gracias a ustedes, buen día, y con todo gusto estaré en otro programa. Nos veremos en el siguiente. Hasta luego.